Muy buenos días, mi nombre es Jenny Carolina Gudelo Herrera, nací en Villavicencio Meta, siempre he sido comerciante, me casé a los 17 años, de mi matrimonio tengo 3 hijos, mi hijo mayor tiene 23 años, mi hija Geraldine tiene 17 y mi hijo menor tiene 14. Hoy especialmente vengo a hablarles de mi hijo menor, ya que con él tuve un embarazo de alto riesgo. Fue muy duro. Yo mantenía mucho en el hospital, ya que como sufría de tensión alta, sufría de los riñones, tenía muchos quebrantos de salud. Mm, los médicos me daban poca posibilidad de que él se salvara y que yo también en ese momento podía, podía morir, que tocaba prácticamente interrumpir el embarazo. Pero yo le pedía mucho a Dios, ya lo sentía yo mover en mi vientre, y yo le pedía a Dios cada día que nos diera la salud y me diera la fortaleza, que si Él estaba en este momento, que si mi Dios me lo había colocado en ese momento, era para grandes cosas, era porque era una luz en medio de la oscuridad. Eh, a pesar de que yo me deterioré muchísimo, muchísimo en mi salud. mm, Nos mantenía yo en hospitales de alto riesgo. Fue ocurriendo el tiempo y los meses y cada momento era más crítico. Iba a cumplir 7 meses cuando tenía una cita en la materno infantil de la 100. Yo me fui para la cita normal, no sentía en ese momento nada. Cuando llegué a la cita, me tomaron la atención y me hicieron unos exámenes y de una me dijeron que me iban a internar. Yo les dije que por qué, porque me iban a internar si era solamente una cita. La verdad tenía la atención mejor dicho, por encima de lo normal. Y entonces me dijeron que me tocaba quedarme, que me iban a internar, que el niño naciera, para que el niño naciera. Para mí fue muy duro porque yo en ese hospital, él no tenía, digamos, programado el nacimiento, porque era supuestamente a los 9 meses. Y entonces yo le rogué y les dije que no, que yo no me podían dejar ahí, que por qué tan lejos, que yo tenía la orden en el Hospital San José, en el Hospital San José. Casi no me dejan salir porque pues prácticamente yo me estaba muriendo. Mm, la verdad, cosas ya de Dios, yo siempre he dicho que mi Dios siempre está ahí en el camino. Me fui, la verdad, firmé un papel rapidito y cogí un Transmilenio y me fui para el Hospital San José. En el Hospital San José de una me miraron y me internaron, pero la verdad tenía que ir con un acudiente. El papá de los niños no estaba en ese momento, él tenía que firmar. Eh, Él estaba también presentando un accidente porque él es mecánico y una mula le había estripado una mano. Entonces estaba en otro hospital. Entonces no había quien firmar ahí en ese momento. Entonces de ahí pues yo me desmayé. Me desmayé y en ese momento me estaban haciendo como eso era un problema también, me dio esa preeclampsia severa. eh, Me torturaron demasiado. La verdad me torturaron demasiado, yo perdí el conocimiento. mm, Trataban de inducirme en el parto, pero no se pudo. Me aplicaron varias inyecciones en la columna. Eh, la verdad, esta historia me entristece en grande porque nosotros ya nos vimos, yo ya no tenía las fuerzas para seguir luchando, me inducieron el parto, varias horas no lo pude tener normal, me,
Me inducieron varios tubos por varias partes. Ya lo último prácticamente cuando llevaba horas de horas luchando contra mi vida y aplicándome en varias inyecciones, me sondeaban también. Mm, ya yo dije, hasta aquí llegamos con el niño y todo eso. Ya Kevin no respiraba en mi vientre, ya el pulso de él estaba demasiado bajito, yo ya no tenía las fuerzas. Como a las 4 horas, como a las 4 o 5 horas de estar luchando y aplicándome en una medicina para una cosa, para la otra, decidieron aplicarme una inyección para la cesárea, para hacerme en cesárea, cuando yo ya no tenía fuerzas de nada. Eh, me, aplica, me alistaron que para la cesárea y en ese momento yo prácticamente perdí el conocimiento. Perdí el conocimiento. A lo último prácticamente llegó una amiga mía y se hizo pasar por mi mamá. Se hizo pasar por mi mamá y le decían que tenían que firmar a quién de los dos nos salvaban. Al final llegó una amiga que le tocó hacerse pasar por mi mamá, porque la verdad tenían que en sí firmar una orden donde me salvaban a mí o salvaban al bebé. Pues fue algo muy duro porque de todas formas en ese momento nos podíamos morir, digamos nos estábamos muriendo los dos. Mi amiga llamó al papá y le dijo que qué podía hacer, pero él en ese momento pues estaba prácticamente en una cirugía y, y ella prácticamente le tocó firmar que a quién de los dos salvaba. Ella dijo que por favor a los dos, pero pues ahí dijeron que si algo, pues que me salvaran a mí. Me salvaran a mí. Bueno, así pasó, me metieron, me ingresaron allá me ingresaron a mí a la camilla y yo prácticamente perdí el conocimiento. En ese momento prácticamente no me di de cuenta en qué momento nació él. Cuando yo ya no tenía fuerzas de nada, la verdad, todo bebé llora cuando nace, pero él no lloró ni nada. Y ya yo entre mi inconsciencia, que estaba prácticamente como desmayada, yo veía que salió corriendo los médicos con él y como a los 2 segunditos, eso no fue mucho, me entregaron lo que fue el pañal, la ropa y todo eso. En ese momento yo dije, se murió el niño. Yo entré en coma, yo perdí el conocimiento y entré en coma, pero me desperté como al día siguiente. Me aplicaron medicina muy fuerte para controlármela, pero nada, no me lo podían controlar. En el momento yo también ya ahí mismo pregunté que si mi hijo estaba vivo. Me dijeron que sí, que él estaba vivo, pero que estaba luchando contra la vida y la muerte. Estaba en la UCI. En ese momento me dijeron que tenía oxígeno, que no había posibilidades de que él se salvara. Yo les dije que lo quería mirar, pero en el momento que yo iba a ir, me llevaban en silla de ruedas, y en el momento que yo iba a ir a mirarlo, me desmayaba y no podía ir a verlo, por el mismo dolor de cabeza tan fuerte que desarrollé. La amiga mía que se hizo pasar por mi mamá fue la primera que lo conoció. Ella me cuenta y eso fue como si fuera ayer. Ya han pasado 14 años, pero es como si fuera ayer.
que tenía mangueras por todos lados tenía oxígeno, pero que tenía muchas ganas de vivir. Se le veía esa, esas ganas de salir a este mundo, de, de enfrentarse, de luchar. Eh, Era un bebé canguro, porque ya que nació a los 7 meses, tocaba, pues él duró ahí mucho tiempo en la incubadora. Cuando yo ya logré mirarlo, que fueron varios días, yo no pude a él ni amamantarlo, digamos, ni que él, ni que él tuviera mi afecto, digamos, en sentido de que yo lo colocara en mi seno, porque primero que todo me estaban aplicando medicina fuerte y no se podía. Cada vez que yo podía verlo, porque fue muy pocas las veces, tenía que prácticamente entrar dopada. Cuando lo conocí fue digamos, fue una alegría grande verlo con vida, verlo ahí luchando, porque prácticamente estábamos luchando los dos, porque yo también cuando entré tenía oxígeno. Me decían que me tocaba, que a mí me daban salida del hospital, pero que él tenía que quedar ahí en la UCI. Yo con mi cesárea, enferma y todo. Fue muy duro dejarlo ahí. Me tocaba ir a verlo casi todos los días. Colocarlo en mi pecho. Digamos, a mí me tocaba meter las manitos en la incubadora y tratar de cambiarlo y todo. A veces me lo dejaban sacar, me sentaban en una silla, me dejaban sentar en una silla y me lo dejaban, pero yo tenía que colocarlo, era en mi pecho, para que él recibiera el calorcito y todo de la mamá. De ahí, bueno, duró como 8 días más. De ahí me tocó llevármelo para la casa. Con oxígeno, con monitoreo. Me tocaba criarlo en mi pecho, sin ropita y sin nada, sino que solo con el calor mío. Cada semana, cada 8 días me tocaba prácticamente llevarlo a control, que era en la materno-infantil de la 100, que era donde prácticamente eran los bebés canguros. Eso fue un proceso grande. Y fuera de eso, me dijeron que por tanto tiempo que a mí se me subió la tensión, él iba a tener un problema muy fuerte en su cerebro, que el cerebro no se le iba a desarrollar a él normal. Yo me encomendé tanto a Dios, que yo le dije, mire Dios, si usted nos tiene aquí en este plano, es para que mi hijo, es porque mi hijo va a estar bien. Y yo sé que tú eres el doctor de doctores. Duró un tiempo con el oxígeno y un tiempo, buen largo tiempo. Hasta que un día yo dije, Padre mío, le voy a quitar el oxígeno. Y yo misma decidí quitárselo. Y él empezó a respirar bien. Lo llevé a controles. Le tomaron el examen del cráneo, de la cabeza. Y por milagro, porque yo sé que él es un milagro de vida, todo estaba bien. Lo único que le alcanzó a afectar fue sus ojos. Sus ojos, y él tiene que tener ahorita gafas. Sí tiene un problemita como en sentido del sistema nervioso, porque como prácticamente la tensión le afectó muchas cosas, pero hoy me doy
Hoy le doy gracias a Dios, ante todo a nuestro Creador, porque no sufre ni de gripas, no, a mí me habían dicho que él iba a quedar que con gripas, con bajas de defensa, no, él es un niño muy sano y, y quería compartirles esta historia porque estamos hoy en día vivos por Dios.